Los dos pilotos de Honda oficial han acabado los dos últimos, que la gente me va a decir, estás loca. Es una marca de la que yo esperaba que dieran un pasito más adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta vez volvemos con un vídeo para rellenar este winter break que se nos está haciendo eterno y tan solo llevamos un par de semanas o 3. Pero vamos a hacer un vídeo, porque todavía no hemos superado la temporada 2024, sobre lo mejor y lo peor de esta temporada. Y no vamos a hablar solo de los pilotos o de dirección de carrera o de que nos ha gustado una carrera más o menos, sino que vamos a hacer un análisis al estilo de lo que hacemos normalmente los fines de semana después de cada gran premio, donde he calificado en suspensos, tabla media baja, tabla media alta y la cabeza de carrera, o en este caso del campeonato, en base a las expectativas que yo tenía pues para marcas, pilotos, etcétera. He estado repasando un poco la situación que tenían el año pasado, con cómo han acabado este año, para ver la evolución. Y esto es lo que ha salido. Vale, tengo que decir una cosa, y es que este análisis vamos a estar desde suspensos hasta la cabeza de campeonato, sí, pero lo vamos a dividir en dos partes, porque tenemos mucha tela que cortar, hay que hablar de marcas, hay que hablar de gente que sí está y gente que no está, hay que hablar de muchos suspensos, así que vamos a tener pues dos partes. Parte 1, la parte negativa, parte 2, la parte positiva. Los suspensos... Tenemos que empezar, evidentemente, si hablamos de las expectativas de este año. No tenía muchas expectativas en Honda, pero menos expectativas que tengo, menos cosas que hacen. Y en este caso, tengo un dato sorprendente, y es que Honda, con 4 motos este campeonato, al igual que tuvo el año pasado, ha quedado 110 puntos por detrás de los puntos que consiguió el año pasado. El año pasado en el Mundial de Constructores Honda consiguió 185 puntos frente a los 75 puntos que ha conseguido este año, pero es que eso no es lo más fuerte. La mayor parte de puntos, o por decirlo de alguna manera, el equipo que más puntos ha conseguido de los dos equipos de Honda ha sido el equipo satélite de Lucho Cecchinello, porque el Repsol Honda ha conseguido, pues no sé si al final eran 20 o 30 puntos entre los dos pilotos o algo así. Los dos pilotos de Honda oficial han acabado los dos últimos. El único que se salva algo más de la marca del ala dorada es Johan Zarco, que sí que ha conseguido algún que otro resultado. Lo veíamos en los análisis que era capaz de pasar directo a la Q2. El problema de Honda está en que no han tenido una moto esta temporada, sino que han tenido muchas motos en muchos momentos diferentes. Por ejemplo, Stefan Bradl se quejaba de que cada vez que iba a hacer un wildcard no podía realmente competir una carrera para probar una moto nueva o alguna pieza nueva que pudiera mejorar la moto en términos de competición, porque casi cada sesión que había en ese fin de semana salía con una pieza nueva de la moto. Cada uno de los pilotos de Honda ha estado reconociendo a lo largo del año que iban probando diferentes piezas, es decir, que por ejemplo a Mir le daban una cúpula, a Marini le daban un carenado, a Zarco le daban esto, a Nakagami le daban lo otro, y es como que los test, y ya lo peor no es en los test, es que también pasaba a veces en los grandes premios que llevaban cada uno una moto diferente. Entonces, cuando tú pruebas una pieza en condiciones diferentes, con pilotos diferentes, pero esa pieza no la prueban todos los pilotos, no sabes si realmente esa pieza está funcionando. Entiendo que una vez que tú te pones a crear una moto nueva no va a ser llegar y topar y ganar enseguida, pero es que no ha hecho absolutamente nada. Y es que en este test de 2025 no han traído absolutamente nada. O sea, ya no es un suspenso, creo que incluso puede llegar a ser una decepción, y no me gusta usar el término decepción en el deporte, pero es que sus pilotos están cabreados, que es normal, la situación en Honda no varía, están trayendo gente nueva, pero parece que todavía no ha funcionado, no saben qué hacer, es un desastre. El siguiente suspenso sí es un piloto, y es Augusto Fernández. Y lo cierto es que entiendo la situación que ha tenido Augusto Fernández este año, porque no ha sido nada fácil con la KTM. Por lo que tengo entendido, los 3 pilotos, los 2 oficiales más Pedro Acosta, sí llevaban la KTM de 2024, pero Augusto como que había recogido la moto del año pasado. Si mal no recuerdo, le habían cambiado el técnico a mitad de año y le habían puesto otro con el que se llevaba mejor. Ha habido mucho caos, podríamos decir, mucho caos en el lado del box de Augusto esta temporada, y lo
lo cierto es que todo eso es verdad que influye en que el piloto al final no se pueda centrar al 100% en la carrera cuando tienes que arreglar tantas cosas desde fuera, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, y aún así, sí que es cierto que habiendo visto la temporada de Augusto el año pasado y lo bien que lo hizo como rookie, pues tenía las expectativas tal vez un pelín más altas de lo que debiera. Para mí, Augusto esta temporada también ha estado suspenso. El último de los pilotos. Me río por no llorar. Es Alex Rins. Con Alex Rins me pasó una cosa. Es verdad que yo pensé que la Yamaha se le iba a adaptar mucho más a su estilo de pilotaje, pero también reconozco que ha tenido una temporada dura por esa lesión que tuvo el año pasado con la Honda de prácticamente todo el cuerpo. Se ha hecho abajo la pierna, parte del brazo, tal. Este año se ha caído y también ha tenido, me parece que alguna lesión en la muñeca o en la mano, o le ha resalido una lesión de las que tenía en la muñeca o en la mano. Es verdad que puedo tener todo eso en cuenta, pero no ha tenido velocidad Alex Rins en toda la temporada. Vamos a darle el punto de es más rápido que Quartararo en el sentido de pasó antes a la Q2 o los viernes le han costado menos en general, porque sí que es cierto que a Fabio el viernes le ha terminado de costar cuadrar una vuelta. Alex sí que se ha sentido como más suave en ese sentido, más suelto, y ha pasado alguna que otra vez, incluso antes que Quartararo a la Q2. Eso hay que reconocérselo y al César lo que es del César, pero sí es verdad que cuando ha clasificado por delante de Quartararo se lo ha comido en la salida. Y el problema no es ese, el problema es, y entendiendo los problemas que ha tenido Alex Rins durante la mayor parte de las carreras, que sobre todo han sido con la parte trasera de la moto porque no consiguen tener grip, entonces luego pierden la tracción, etcétera, que al final son problemas que tienen las dos Yamaha. O sea, es un problema en general de Yamaha el no tener grip, no solo de Alex Rins, pero teniendo todo eso en cuenta, Quartararo ha podido dar un pasito más adelante de lo que lo ha hecho Alex Rins. Y tú me dirás, pero es que Quartararo y Alex Rins no son el mismo piloto, y es cierto, de Quartararo nos vamos a esperar más porque a priori tienen más talento que Alex Rins o tiene un estilo de pilotaje diferente, preparado para otra cosa. Por ejemplo, yo es cierto que espero de Alex Rins que sea un piloto más desarrollador que campeonador, como podría ser Quartararo. En ese sentido, a Quartararo le exijo una victoria o un podio mucho antes de lo que se lo puede exigir a Alex Rins, pero es que aún así, en la última carrera Alex Rins estaba rodando último y se ve que le echaron una long lap por hacer un shortcut, que no hizo la long lap, que al final le cayeron 2 long laps. Es que ha sido una serie de catastróficas desgracias durante toda la temporada con Alex Rins que, para las expectativas que tenían, que no eran muchas, pues no me queda otra que meterlo en suspensos. La tabla media tiene mucha tela que cortar y tiene mucha gente que se queda fuera. Evidentemente no iba a meter a todo el mundo en el análisis, no iba a hacer un análisis piloto por piloto, marca por marca, porque creo que tampoco hay mucho que decir de alguna gente. Por ejemplo, yo de Miller no me esperaba mucho y eso es lo que ha conseguido. Es verdad que tal vez esperaba un poco más, entiendo los problemas que ha tenido KTM y que Binder le ha sacado muchos puntos, pero sin más. Por ejemplo, también Raúl Fernández no ha tenido la temporada que yo esperaba, pero es cierto que Raúl Fernández ha tenido una mitad de temporada entera con lesiones, que le han hecho la pirula con la Aprilia y que al final, aunque esperase un poco más, es cierto que ha tenido algunos resultados que me han gustado bastante, que creo que en algún análisis sí lo he podido meter en aprobados, y que no ha acabado tan lejos como yo esperaba de su posición en la clasificación general. Entonces, estilos de estos pilotos en los que más o menos sí han cumplido las expectativas que yo tenía puestas con ellos, aunque no hayan hecho gran cosa en la temporada, pues no van a entrar en ningún momento en la tabla media, pues porque han estado acorde con las expectativas que yo tenía, a veces más arriba, a veces más abajo, de media estaban ahí. Y ahora nos ponemos con la tabla media-baja y a lo mejor aquí hay gente a la que les sorprende. A ver, tabla media-baja en este sentido, en lo que serían los análisis normales del fin de semana, es un 5, un 5,5, un 6, no más. Tal vez un 6,5, pero nunca un 7. Entonces, en esta tabla media-baja sí que tengo que poner a un constructor que la gente me va a decir, estás loca, pero sinceramente no esperaba nada de este constructor, y es Yamaha. Lo cierto es que esperé que esta temporada Yamaha estuviera mucho peor que la Honda. Creí que de hecho andaban peor porque no terminaban de encontrar esa potencia, y me ha sorprendido muy positivamente que Yamaha no solo haya sido mejor que Honda, sino que sí hayan encontrado cosas
sí se haya visto una evolución a lo largo de la temporada. Y aunque sí que es cierto que Yamaha ha tenido peores resultados que los que consiguió el año pasado, se ha quedado a 72 puntos de los puntos que consiguió en 2023. Igual que he dicho con Honda, cuando tú llegas y empiezas a crear una moto nueva, no vas a llegar y topar. Entonces, eso lo puedo entender. Entiendo que Yamaha ha tenido que dar un paso atrás para coger carrerilla. Ha conseguido que sus pilotos entren en la Q2 directos, tanto Rins como Quartararo. Ha conseguido que Quartararo pueda intentar hacer top 5 y top 6, que era un poco el objetivo. Siempre el objetivo es pasar directo a la Q2, pero una vez ahí, Quartararo sí ha podido dar un pasito más adelante. Es cierto que en comparación con Honda, Yamaha cuenta con Quartararo, que al final creo que es uno de los pilotos que más talento tienen de esta parrilla. Aunque no tenga la moto y no pueda demostrarlo por la moto, pero creo que Yamaha sí cuenta con eso y es como una ventaja. Pero en resumen es lo que digo, yo de Yamaha me esperaba pues que estuviera peor que Honda. Creí que de hecho por la construcción de su motor, que son los únicos que todavía conservan el 4 en línea, le iba a costar más. La verdad, para las expectativas que tenía para Yamaha, pues su temporada me ha gustado. Y sin salirnos de Yamaha, si en suspensos poníamos a Alex Rins, pues en aprobados quiero poner a Quartararo, en tabla media baja quiero poner a Quartararo. Ya digo que como un aprobado sería pues un 5,5. Al final ha acabado 13º, ha conseguido menos puntos que los del año pasado, no ha hecho podios como pudo conseguir el año pasado, ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con la gasolina y con todo lo que hubo con Yamaha, entonces eso también le ha lastrado. Pero me ha gustado la temporada de Quartararo porque, viendo las expectativas que tenía con la Yamaha, pensé que la temporada de Quartararo iba a ser peor y yo realmente pensé que iban a ser las 4, 5 o 6 motos japonesas las últimas. Quartararo sí se ha intentado colar casi en el top 10. El año pasado acabó 10º, este año ha acabado 13º. Esperaba que acabara un poquito más alto, la verdad, esperaba que acabara pues eso, un 10º, pero bueno, es verdad que la Yamaha le ha costado un poquito más de lo que a priori parecía y ya ha dado más pasos adelante de lo que yo esperaba. Y sí que me ha gustado la temporada de Quartararo en el sentido de que sigue demostrando la velocidad que tiene a pesar de la moto que tiene. Vamos a seguir subiendo peldaños. Y tengo que meter aquí a dos Ducati. El primero de los que entran en esta misma línea de tabla media-baja, que a lo mejor pues tiene un 6, porque bueno, tampoco ha sido tan mala temporada, ha acabado pegado al resto de sus compañeros, es Marco Bezzecchi. Es verdad que Marco Bezzecchi dijo que no le gustaba la Moto 23, que iba a tener muchos problemas con este tipo de moto. Desde el primer momento dijo que tenía que trabajar y adaptar su estilo de pilotaje, y yo pensé que lo conseguiría, pero no lo ha conseguido. Me ha gustado la temporada de Marco Bezzecchi, que pasa de estar tercero la temporada anterior con una moto que sí que le gustaba a estar 12º con esta moto, que vale que no le guste, que vale que teniendo en cuenta que la 24 está mejor, pues hombre, tampoco esperaba que pues estuviera quinto o cuarto, ¿vale? Pero sí que esperaba que fuera una mejor temporada de Marco Bezzecchi. Ha estado muy desaparecido, no ha tenido grandísimos resultados. Y el otro, que está en la misma línea de tabla media de resultados que Marco Bezzecchi, también tiene un 6 y pico, ha conseguido mejores resultados, hombre, solo faltaba, y es Franco Morbidelli. Entiendo que Morbidelli pasó una mala pretemporada porque tuvo ese accidente que incluso le borró parte de la memoria, realmente le afectó bastante, pero siempre tiene algo Morbidelli, siempre tiene una excusa. Y hay veces que las excusas se acaban. Franco Morbidelli llevaba esta temporada una GP24 que según las calles tenía medio segundo más que la GP23. Es cierto que era una moto mejor que la GP23, que ya es difícil. Y ha quedado con la misma puntuación que Alex Márquez. Morbidelli ha quedado octavo, Alex ha quedado séptimo, ha quedado igualado a puntos. Ha conseguido un podio en una sprint. Genial. Pero con una GP24 no son los resultados que yo esperaba, pero ni de broma. Y en la última en tabla media-baja, y es porque tampoco han conseguido cumplir mis expectativas, está Aprilia. Es una marca de la que yo esperaba que dieran un pasito más adelante. Ya empezaron en 2022, si mal no recuerdo, se estaba luchando el mundial, de pronto empezaron a venirse abajo. No entiendo lo de Aprilia, que ganasen de esa manera tan increíble en Estados Unidos este año y que de pronto el nivel se viniera abajo, la moto empezase a ser tan inestable que al principio de temporada escupía a los pilotos, luego se rompía el motor o tenían fallos mecánicos o había muchas caídas.
Es un problema que no solo han tenido las dos motos de Factory, sino que, por ejemplo, cuando a Raúl Fernández le hicieron una hibridación entre la 24 y la 23, tuvo el mismo problema, Oliveira tuvo el mismo problema y acabó lesionado. O sea, es una cosa que se ha repetido en las 4 motos de Aprilia. No hablo de decepción porque, bueno, al final no me gusta hablar de decepción en el deporte, pero sí que es cierto que en base a las expectativas que yo tenía para la Aprilia, que para el nivel que estaba dando Aprilia no eran muchas, pero sí pensé que esta temporada sería una temporada de intentar ponerle un poquito las cosas difíciles a Ducati y por lo menos intentar estar entre el 3, 4 y 5 casi todas las carreras. Pues hombre, Viñales ha salvado un poco, pero el resto de pilotos ha sido súper complicado. Y hasta aquí ha llegado el análisis de los suspensos y la tabla media-baja. Acordaos que esto va a ir en 2 partes y la semana que viene vamos a tener la tabla media alta y la cabeza de campeonato. Y vamos a hablar pues de cosas más positivas y de alegrías, porque en este análisis nos hemos centrado en cosas muy negativas y se ha cargado el ambiente. Nos vemos la semana que viene.